Ahora vamos a ver muerte encefálica. Entonces, primero vemos definición, luego cuadro clínico, diagnóstico diferencial y diagnóstico. Entonces, definición. Esto va a ser cuando cesan o cuando ya no tenemos los signos vitales. Signos vitales. O sea, básicamente es cuando ya está muerto o cuando ya tenemos, ya sea por necrosis o por apoptosis, muerte del sistema nervioso central. O sea, ausencia de signos vitales. Ahora, más específico es en el cuadro clínico cómo se va a presentar el paciente. O sea, el paciente va a tener ausencia de reflejos del tallo cerebral. Entonces ahorita vemos cuáles son, pero ausencia de reflejos del tallo cerebral, ausencia de respuesta ya sea verbal, respuesta motora, respuesta ocular, por ejemplo. Y tenemos que excluir que esto no se dé porque el paciente consumió drogas o medicamentos que deprimen al sistema nervioso central, o por intoxicación con drogas, o por trastornos de electrolitos. Y hay que excluir la parálisis, porque parálisis, como lo vamos a ver más adelante, es un diagnóstico diferencial. Entonces, primero tenemos que excluir que el paciente no haya consumido medicamentos, que no tenga parálisis y que el paciente no tenga trastornos de electrolitos. Y el paciente se va a presentar con ausencia de respuesta verbal, motora, ocular y ausencia de reflejos del tallo cerebral. También vamos a tener apnea y esto va a ser irreversible por más de 24 horas. Ahora, el tiempo que ponemos aquí generalmente son 24 horas, pero puede variar. O sea, en más de 24 horas el paciente va a estar en este estado, digamos, como de coma, sin respuesta. Decimos como sin respuesta porque no vamos a tener los reflejos del tallo cerebral. Así se va a presentar el paciente, entonces va a estar pues como en estado de coma más ausencia de reflejos del tallo cerebral. Y vamos a tener apnea y este estado va a durar por más de 24 horas. Ahora, diagnóstico diferencial es coma por cualquier etiología. La diferencia es que en el coma sí tenemos reflejo del tallo cerebral y en la muerte encefálica ya no. Otro diagnóstico diferencial es mutismo asinético. Otro diagnóstico diferencial es un estado vegetativo persistente. Y la otra es parálisis, específicamente cuadriplegia, específicamente el síndrome de enclaustramiento, o en inglés locked-in syndrome, que esto generalmente se da por un infarto a la segunda porción del tallo cerebral, que va a ser el infarto del puente, o por una corrección rápida, aquí muy importante, rápida, de una hiponatremia. O sea, pasamos o corregimos una hiponatremia a una eunatremia, y eso está bien, pero si lo hacemos de forma rápida, tenemos desmineralización y vamos a tener cuadriplegia, que eso lo vimos en videos anteriores. Entonces, diagnóstico diferencial va a ser coma, mutismo cinético, estado vegetativo persistente o lock-in syndrome, síndrome de enclaustramiento. Eso es diagnóstico diferencial. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico, pues ya vimos, tenemos que excluir que el paciente no haya consumido drogas, que no tenga trastornos de electrolitos, que no tenga parálisis. Ahora también hay que excluir que el paciente no tenga hipotermia. Mientras el paciente tenga hipotermia, no vamos a poder dar el diagnóstico de muerte encefálica. El paciente tiene que tener más de 34 a 36 grados Celsius para que podamos diagnosticar muerte encefálica. Más de otras cosas, pero esto es una de las cosas principales. Temperatura de más de 34 a 36 grados Celsius. También tenemos que mantener la presión, o sea, la presión sistólica tiene que ser más de 90 o 100 milímetros de mercurio para que podamos dar diagnóstico de muerte encefálica, y tiene que ser una causa conocida. O sea, el paciente va a tener muerte encefálica, por ejemplo, por un evento cerebrovascular devastador o por un traumatismo craneoencefálico severo, por ejemplo. Pero va a ser
muerte encefálica, o sea, ausencia de reflejos del tallo cerebral, básicamente, por una causa conocida. Aquí muy importante es por una causa conocida. Causa conocida. Y tenemos criterios como son los criterios de Harvard o criterios de Minnesota o criterios suecos o criterios de Cornell. Tenemos varios criterios clínicos para hacer diagnóstico de muerte encefálica, pero básicamente son lo mismo, o sea, cambia el cuánto tiempo tiene que tener el paciente este estado, algunos dicen 24 horas, otros dicen 12 horas. Tenemos que tener lo que ya vimos: apnea, ausencia de respuesta verbal, motora, ocular, ausencia de reflejos del tallo cerebral, y ciertas diferencias como el tiempo o así varía entre unos criterios y otros, pero básicamente es lo mismo. Estos son los criterios. Y más clásicos son los criterios de la Asociación Americana de Neurología. Ahora, el diagnóstico más que nada es clínico, pero vamos a ver los paraclínicos. Entonces, los paraclínicos podemos hacer estudios que determinen el flujo sanguíneo cerebral, como es angiografía convencional o una angiografía por sustracción digital, que estos dos son el estándar de oro, pero generalmente preferimos hacer la angiografía por sustracción digital. Otras cosas que podemos hacer es una angiografía por tomografía computarizada o una angiografía por resonancia magnética o un Doppler transcraneal. Ahora, el Doppler transcraneal generalmente lo utilizamos no para diagnosticar muerte encefálica, sino para ver cuándo vamos a hacer una angiografía. Más que nada es para eso. También tenemos perfusión cerebral, y esto lo vamos a hacer con angiografía o con tomografía por emisión de positrones. Y lo otro son estudios de neurofisiología, o sea, para ver la actividad eléctrica, como un electroencefalograma, en donde vamos a tener ausencia de actividad eléctrica, o sea, el electroencefalograma va a estar isoeléctrico. Y también podemos hacer potenciales evocados somatosensoriales. Digamos, es una forma de dividirlo. Por ejemplo, en el estudio de neurofisiología, en el de potenciales evocados auditivos del tallo cerebral, aquí puede ser que encontremos un componente periférico, como es encontrar una onda I, pero no vamos a tener potenciales centrales. Podemos hacer una angiografía de arterias o vasos sanguíneos del cuello, por ejemplo. Ahora, puede ser que encontremos que si hay flujo sanguíneo en la carótida común, pero que no tengamos flujo sanguíneo en la carótida interna. Entonces, rápidamente recordemos la carótida común. La carótida común se va a dividir en dos, que va a ser la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna da al sistema nervioso central, la carótida externa da sangre a la cara. Entonces, puede ser que sí encontremos flujo sanguíneo en la carótida común, pero ya no en la carótida interna. ¿Y por qué ya no en la carótida interna? Aquí estamos hablando de muerte encefálica. O de hecho puede ser que no específicamente que no encontremos flujo sanguíneo en la carótida interna, puede ser en ramas más adelante de la carótida interna. Pero sí es normal o común, bueno, normal. En estos pacientes sí se puede encontrar flujo sanguíneo de la carótida común, o sea, sí vamos a encontrar sangre que pasa por la carótida común, pero ya en la carótida interna o en ramas más distales de la carótida interna ya no vamos a encontrar flujo sanguíneo, pero sí en la carótida común, por ejemplo. Ahora, aquí hay que tener cuidado cuando estamos hablando de niños,
porque si son niños de menos de 5 años, va a ser más difícil sacar los reflejos. O sea, a los niños de 5 años pues cuesta más trabajo que podamos sacar cualquier reflejo. Entonces, si tenemos un niño no le estamos pudiendo sacar los reflejos, hay que investigar más, o sea, hay que tener cuidado porque no es tan fácil como en un adulto sacarle los reflejos. Ahora, el diagnóstico va a ser igual para neonatos y para lactantes a niños. Lo único que cambia es cuántas evaluaciones vamos a hacer. Por ejemplo, para la evaluación de apnea, la vamos a hacer 2 veces. 2 veces. Ahora en los neonatos vamos a poner como más de 24 horas como tiempo límite para decir muerte encefálica. Y lactantes a niños ponemos 12 horas. 12 horas. Ahí, por ejemplo. Ahora, no siempre vamos a hacer estudios complementarios, como por ejemplo no siempre hacemos un electroencefalograma o una tomografía por radionúcleos. No siempre lo vamos a hacer, solo cuando, por ejemplo, por evaluación clínica no queda claro. O si por alguna razón no es posible hacerle evaluación clínica al paciente, exploración neurológica. Pero fuera de esto, más que nada es con exploración neurológica. Y el que hagamos estudios paraclínicos no sustituyen el que hagamos exploración neurológica. Ahora también hay que descartar otras causas, como es por ejemplo anestesia. Y de los reflejos del tallo cerebral, esto lo vimos en videos anteriores, pero básicamente reflejos del tallo cerebral, tenemos reflejos a nivel del mesencéfalo, tenemos reflejos a nivel del puente y tenemos reflejos a nivel del bulbo raquídeo, que son las 3 partes que conforman el tallo cerebral. Reflejo del mesencéfalo es el fotomotor, que es cuando ponemos luz en un ojo y tenemos miosis. Este reflejo pupilar directo, y el otro es el consensual, que es cuando ponemos luz en un ojo y el otro ojo hace miosis. Hay otro que es el motomotor, que hace referencia a la convergencia, a la acomodación. Que esto es cuando pasamos de ver un objeto que está lejos a verlo cerca. El cambio que está en la pupila y así, esos cambios van a ser acomodación. Algunos consideran esto como un reflejo, otros no, pero pues va a estar ausente. En el puente los reflejos que tenemos va a ser el corneal, que es cuando tocamos la córnea y el paciente parpadea, el palpebral, también el del mentón. Vamos a poner 2 dedos aquí, con el martillo pegamos y vamos a ver cómo se mueve la mandíbula, por ejemplo. Y los del bulbo raquídeo es el reflejo nauseoso, tusígeno, de apnea. Y tenemos otro que son los oculovestibulares.